Hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante. Dos enfermedades autoinmunes con nombres que suenan casi iguales, pénfigo y penfigoide. Pero vamos a ver que bajo esa similitud se esconden dos mecanismos de ataque al cuerpo completamente distintos, sobre todo en la piel, y de una forma especialmente cruel en la boca. Y esta es, en esencia, la pregunta del millón para cualquier enfermedad autoinmune. Es como si el propio ejército del cuerpo de repente se volviera loco y empezara a atacar sus propias ciudades. Una auténtica guerra civil declarada por el sistema inmunitario. Y es que aunque estas enfermedades pueden aparecer en cualquier parte de la piel, para muchísimos pacientes, el primer campo de batalla, la primera señal de que algo va mal, es la boca. Esto convierte algo tan básico como comer, beber o incluso hablar en una auténtica pesadilla. Vale, para empezar a desenredar este lío, lo primero es entender dónde se libra exactamente la batalla. Porque la localización del ataque es precisamente la diferencia fundamental entre el pénfigo y el penfigoide. Quedémonos con esta idea, que es la clave de todo. En el pénfigo, la separación ocurre dentro del propio tejido, entre las células, como si los ladrillos de una pared se soltaran unos de otros. En cambio, en el penfigoide, la separación es entre la pared entera y sus cimientos, una rotura interna frente a un despegue completo. Esta imagen nos va a servir para todo lo que viene ahora. Venga, vamos a hacer zoom en el pénfigo. Aquí, como decíamos, el ataque inmunitario es muy específico y provoca un fenómeno con un nombre un tanto particular. Este palabra, acantolisis, es básicamente el nombre técnico de lo que está pasando. Es el corazón del problema en el pénfigo. Las uniones que mantienen pegadas a las células de la piel, ese cemento, se destruyen. Y claro, si quitas el cemento, los ladrillos, o sea, las células, se quedan flotando. El mecanismo es, en realidad, bastante directo. El sistema inmune crea anticuerpos que van a la caza y captura de unas proteínas llamadas desmogleínas. Estas son literalmente el pegamento. Cuando los anticuerpos las destruyen, las células se separan, se crea un hueco, ese hueco se llena de líquido y listo, ya tenemos una ampolla. Pero una ampolla muy superficial y frágil. Y aquí viene un dato que es súper importante, sobre todo para el diagnóstico. En el pénfigo vulgar, que es el tipo más habitual, 6 de cada 10 veces la primera señal aparece en la boca. Y como esas ampollas tienen un techo finísimo, se rompen casi al instante. Por eso, muchas veces, el paciente no llega a ver la ampolla, sino directamente la herida que deja al reventar. Bueno, y a pesar de lo aparatoso que suena todo esto, hay que decir que el pénfigo es una enfermedad rarísima. Estamos hablando de cifras de entre medio caso y unos 3 casos nuevos por cada 100.000 personas al año en todo el mundo. Precisamente por ser tan poco común, a veces se tarda en llegar al diagnóstico correcto. Muy bien, dejamos el pénfigo a un lado y nos vamos a su primo, el penfigoide. Si en el pénfigo la rotura era interna, aquí hablamos de una separación a otro nivel, mucho más profunda. Recuperamos la analogía de la pared, porque aquí es donde se ve la diferencia de una forma clarísima. En el penfigoide, el cemento entre los ladrillos está perfecto. El problema es que toda la pared, en bloque, se despega de la base sobre la que se asienta. Es una separación limpia, pero mucho más estructural. Claro, como el ataque es en otro sitio, los misiles del sistema inmune, los anticuerpos, buscan otros objetivos. Ya no van a por las desmogleínas de entre las células, sino que atacan a las proteínas que anclan todo el epitelio al tejido de debajo, como la laminina o el antígeno BPAG2. El resultado es el mismo, una separación, pero en un punto anatómico totalmente distinto. Y que la rotura sea más profunda tiene consecuencias muy visibles. Las ampollas del penfigoide son duras, tensas, con un techo mucho más grueso. Aguantan más tiempo sin romperse. El gran problema es que, al ser una herida más profunda, al curar puede dejar cicatriz, y esto, ojo, en zonas como los ojos puede ser muy grave y llegar a causar ceguera. Vale, tenemos dos enfermedades que se parecen, que dan ampollas en la boca. Entonces, ¿cómo sabe un médico cuál es cuál? Pues, como buenos detectives, hay que mirar la escena del crimen bien de cerca, con un microscopio. Y esta tabla lo resume a la perfección. Con las pruebas adecuadas no hay lugar a dudas. Primero, con una biopsia normal se ve si la ampolla está dentro del epitelio, eso es pénfigo, o debajo, eso es penfigoide. Pero la prueba del algodón, la definitiva, es la inmunofluorescencia. Aquí se usan unos colorantes que se pegan a los anticuerpos y brillan. En el pénfigo se ve un dibujo precioso, como una red de pesca o una malla de gallinero rodeando cada célula. En el penfigoide, en cambio, se ve una línea recta, tajante, en la base. ¡Inconfundible! Y ojo con esto, porque es una diferencia súper práctica a la hora de tratar a los pacientes.
En el pénfigo se pueden medir los anticuerpos en sangre, y su cantidad nos sirve de chivato. Si suben, es probable que venga un brote. Si bajan, el tratamiento está funcionando. Pero en el pemfigoide, por desgracia, esa correlación no existe. Los niveles de anticuerpos no nos dicen si la enfermedad está mejor o peor. Bien, una vez que sabemos a qué nos enfrentamos, ¿qué se hace? Pues el objetivo del tratamiento es uno y muy claro. Hay que calmar a ese sistema inmunitario que está atacando sin control. Aquí el arsenal terapéutico es potente. La primera línea de ataque suelen ser los corticoides, como la prednisona, que son antiinflamatorios muy fuertes. Para no depender solo de ellos y de sus efectos secundarios, se combinan con otros fármacos que también bajan las defensas, como la azatioprina. Y en los últimos años han aparecido terapias biológicas, como el rituximab, que van directas a por las células que fabrican los anticuerpos malos. En el caso concreto del pemfigoide, la estrategia es un poco más a medida. Se clasifica a los pacientes por riesgo. Si solo hay afectación en la boca, que se considera de bajo riesgo, se puede intentar controlar con corticoides en crema o enjuague muy potentes. Pero si afecta zonas de alto riesgo, como los ojos, la laringe o el esófago, no hay más remedio que usar un tratamiento sistémico, mucho más agresivo, para evitar complicaciones muy serias. Hay que pensar que no hace tanto un diagnóstico de pénfigo era casi una sentencia de muerte. Hoy, por suerte, la historia es completamente distinta. Eso sí, el pronóstico varía. Como se ve aquí, con los tratamientos actuales, un 40% de los pacientes llega a una remisión completa, se curan. Pero hay un 30% que tiene recaídas y otro 20% que va a necesitar siempre una dosis bajita de medicación para mantener la enfermedad a raya. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, la del futuro. Estas enfermedades nos demuestran lo increíblemente complejo y delicado que es nuestro sistema de defensas. La investigación ya no solo busca fármacos que lo frenen, sino que aspira a algo más ambicioso. ¿Podríamos llegar a reeducar a nuestro sistema inmunitario? ¿Enseñarle a diferenciar lo propio de lo extraño y poner fin, de una vez por todas, a esta guerra que nunca debió empezar? Ahí queda la pregunta.